Mi madre se dedica a la brujería y yo me encargo de ayudarla con algunas personas que acuden a ella, ya sea para hacer un trabajo o para que les ayude por la brujería que tienen a cuestas. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Laura tiene una fuerte brujería. Esta es la historia de Laura, una chica que llegó a la casa para que mi madre la ayudara con un trabajo muy fuerte de brujería que ella tenía. Por respeto, cambié nombres y algunas cosas de mi relato. Era un día como cualquier otro. Mi madre ya había recibido a varias personas que buscaban su ayuda. Cuando salió a la sala y me dijo, «Hija, ya estoy cansada, no recibiré a nadie más», para que yo les dijera a la gente que estaba esperando. A mi mamá no le gustaba atender por citas. La gente que tenía llegaba temprano y así los iba atendiendo. Esto porque decía que la suerte llevaba con ella a aquellos que en realidad necesitaban ayuda. Nunca sabíamos cuántas personas atendía por día, ya que en ocasiones, con una persona que pasaba, se tardaba mucho y quedaba exhausta energéticamente, o a veces hasta 20 personas al día. Todo dependía de ella, pero ese día todo fue diferente. Yo me dirigí a la sala y les dije que ya no había consultas, a lo que salió la gente y empezaron a dejar la sala vacía. Solo una chica que estaba llorando me pidió unos minutos para poder salir. Yo le dije que se tomara el tiempo que necesitara. En eso salió mi madre con su última consulta y me dijo, «Pasa a la chica que está en la otra sala, la tengo que ver». Me quedé asombrada. Aunque toda mi vida crecí en este mundo, ella a veces me sorprendía con las cosas que sabía o podía ver. De inmediato llamé a la chica. Al pasar junto a mí, me dio un escalofrío muy fuerte y solo la miré de rojo. Mi madre me pidió que pasara y le dijo a la chica que si no tenía problema. Ella sintió con la cabeza. Era muy raro que mi madre me pidiera pasar, pero pensé que era porque estaba muy débil. La verdad no entendía por qué aún así había pedido que pasara. Mi madre siempre ha dicho que cuando está desgastada energéticamente, no es bueno seguir con los trabajos. Al entrar de nuevo, sentí aquel escalofrío recorriendo mi cuerpo. La chica dijo llamarse Laura. Mi mamá le puso alcohol en la nuca y le dijo que no se preocupara, que ella le podía ayudar. Laura comenzó a llorar amargamente y le dijo a mi mamá, «Por favor, ayúdame, he visto muchas personas y nadie me puede ayudar». Mi mamá le dijo que se tranquilizara. «Voy a empezar con hacerte una limpia de aura y eso te va a tener más tranquila». Cuando empezó, vi cómo la cara de mi mamá se demacraba en cuestión de segundos. Yo en serio que no podía estar cerca de Laura. Cada que me acercaba, sentía como un campo de fuerza, una vibra súper pesada que jamás había sentido en alguien. Mi mamá le empezó a decir, «Hay una mujer que no te quiere en este plano. Es una chica de tu edad, un poco robusta, con el pelo chino y a la mitad de la espalda, de tez morena, con un lunar muy grande en la mejilla». Laura rompió más en llanto. «Sí, es mi prima. Se llama Andrea. Ella te hizo el trabajo que tienes. También veo un trabajo más, pero ese no es por parte de ella. Tienes un muerto pegado». Mi mamá frunció el ceño y le preguntó, «¿Jugaste a la ouija?». Laura, sin levantar la cara, nos platicó que una semana antes, Andrea la llevó a un lugar para que le hicieran un trabajo y se le quitara todo lo que le estaba pasando. Ahí el señor que se lo hizo conjuró algunos espíritus con la ouija. Desde ahí, su martirio se había hecho más grande. Mi mamá le dijo, «Ella te está llevando de la mano a la tumba. ¿Qué fue lo malo que le hiciste para que te tenga tanto odio?». Pero ella respondió que no sabía. Es más, ni siquiera se imaginaba que ella le hubiera podido hacer un trabajo así, ya que crecieron juntas, siempre se apoyaron, así que para ella, aparte de lo que pasaba, era un dolor muy grande descubrir que su propia prima la había embrujado de esa forma. Ese día mi madre solo le pudo dar una limpia muy ligera, ya que ella cada vez se notaba más fatigada y sin aliento. Le dijo que se fuera a la casa y al otro día regresara desde temprano. Al irse Laura,
Toda la casa se quedó impregnada con esa vibra pesada que traía. Prendimos un poco de carbón y mi mamá le puso incienso curado, regó agua bendita e hizo oración. Se limpió e hizo sus rituales de sanación. Pasé la noche en vela, ya que mi mamá se tornó muy inquieta toda esa noche. Al despertarnos, le pregunté que por qué recibió a Laura si ya había decidido no atender a nadie más. Ella contestó que desde mediodía sintió un gran vacío en el estómago, seguido de mal presentimiento y ansiedad, que cuando salió a decirme que ya no atendería, sintió algo dentro de ella que le decía que en la otra sala estaba alguien a la que debía ayudar. Fue algo extraño hasta para ella, ya que jamás le había pasado eso. Todavía seguía débil, pero nos apuramos a preparar todo para recibir a Laura. De hecho, desde la noche puse el letrero de que no había servicio. Sabíamos que mucha gente hizo el esfuerzo de ir a ver a mi mamá, pero para ella en ese momento era importantísimo ayudar a Laura. Llegó a las 10 de la mañana en compañía de su mamá. La señora se mostraba escéptica y al principio reclamó que por qué habíamos metido esas cosas en la cabeza de su hija. Mi mamá le dijo que se sentaran en la sala a tomar café. Tomó la mano de la madre de Laura y le empezó a decir muchas cosas que a la señora le fue cambiando el semblante. Ella solo dijo: ¿cómo es posible que usted sepa esas cosas que han pasado ya desde hace mucho tiempo? Mi mamá contestó a la señora: yo no engaño a nadie, yo estoy aquí para ayudar a su hija, quiere usted o no. Ella ya es mayor de edad y puede decidir por sí misma. Mi mamá le dijo a Laura que le contara qué sentía y qué le pasaba. Entonces ella nos relató que hace aproximadamente 6 meses se había empezado a sentir muy rara. Esto fue en el trabajo, ya que de ser una empleada modelo, empezó a tener infinidad de problemas. En ese tiempo, ella le había conseguido trabajo a Andrea, pero Andrea hizo un grupito que se dedicaba más a la grilla que a trabajar, y gracias a ellos, la mayoría de supervisores tenían problemas, incluyendo Laura. Tantos fueron los chismes y las situaciones que al pasar unos meses decidió renunciar. Aunque sus jefes no querían que se fuera, ella no se sentía bien en ningún aspecto. Empezó a sentir falta de sueño, que todos la perseguían y atacaban, un nudo en el estómago. Todo el tiempo tenía escalofrío y sentía que alguien estaba a sus espaldas. Todo lo que comía le sabía a tierra o amargo. Entonces, su cambio físico y emocional era evidente para toda la familia. Fue entonces cuando Andrea se ofreció a llevarla con aquel charlatán a que la consultara con la ouija. Pero todo esto, en lugar de aminorar, se hizo peor, pues ahora en casa se movían las cosas. Siempre su cuarto estaba frío. Ella pocas veces salía de él y cuando lo hacía parecía sonámbulo, deambulando por toda la casa. Sus papás la llevaron al médico, pero no sabían qué le pasaba. Hasta hace unos días que llegó su mamá del mercado, le llamó para que le ayudara a bajar las cosas del taxi. Pasó una vecina que casi no habla con nadie y le dijo que le daría una dirección, que fuera ahí a buscar ayuda. Laura se le quedó viendo y la vecina le dijo: tú tienes algo que no es médico y te tienen que curar, no dejes de ir. Y así fue como llegó hasta nuestra casa. Mi mamá le dijo: ayer cuando te fuiste, cuando hice mi ritual de limpia y sanación, me llegó una visión. Esa brujería que te hizo tu prima está en un panteón, te enterró. No entiendo por qué te da tanto, pero empecemos a lo que venimos a hacer. Yo no estoy al 100%, así que mi hija me va a asistir, y tú decides si quieres que tu mamá esté aquí o no. La señora solo estaba llorando, ya que ahora sí creía en lo que mi mamá podía hacer. Laura pidió que se quedara. Lo primero que hizo fue hacernos unas protecciones. Nos puso detrás de las orejas ruda, que había mojado con una de sus lociones que hacía para ayudarse a las limpias, y comenzó. Puso un círculo de sal y alcohol alrededor de Laura. Le dijo que iba a sentir diferentes cosas y que si quería vomitar o desmayarse, que no se preocupara, que para eso estábamos ahí. Comenzó a limpiarla con sus hierbas y con su atomizador la rociaba, orando todo el tiempo. Yo la ayudaba con las oraciones y la mamá de Laura solo estaba sentada con la cabeza agachada. Al prender el círculo, Laura comenzó a gritar que se quemaba, que la sacáramos. Mi mamá le decía que aguantara. De repente decía que estaba helando, que tenía mucho frío y sacaba vapor por la boca. En cada esquina del cuarto, mi mamá me dijo que pusiera una veladora y que encima le pusiera una cruz con alcohol, que las encendería en cuanto ella me dijera. Mi mamá por momentos estaba más débil. Me daba miedo de que le pasara algo, porque empezaba a sudar mucho, temblaba.
Sus manos y su cara las tenía heladas. Ahí me pedía que la rociara con el atomizador. Laura seguía dentro del círculo, pero estaba como ida. Mi mamá empezaba a gritar que quién era, por qué no dejaba a Laura en paz. Ella sonrió, y no fue mi imaginación, pero le cambió la voz. Se reía como loca y decía, es mía, y tú no harás nada. Por momentos, todo el cuarto se ensombrecía. Yo miraba de reojo sombras pasar rápidamente detrás de nosotras. La mamá de Laura estaba temblando. Llegó el punto en que eran tantas manifestaciones que dijo que se quería salir, pero mi mamá le contestó que si salía, todo lo que habían estado haciendo no iba a resultar, ya que si en verdad quería ayudar a su hija, se quedara ahí apoyándola, y que no se preocupara, que estaba protegida y que no le iba a pasar nada. A Laura se le pusieron los ojos en blanco, salivaba mucho, por momentos sentía que se caía. Yo a cada rato le ponía más alcohol al círculo para que no se apagara, gritaba y se retorcía, parecía que se quemaba por dentro. Yo le dije a mi mamá está poseída, ayúdala, pero ella me dijo, no es una posesión total, el muerto que trae nos quiere asustar porque sabe que lo voy a quitar de ella. Yo sentía mucho miedo, pero sabía que en esos momentos tenía que ser fuerte por mi mamá. Me mandó a prender las veladoras. Al prender la última, mi mamá jaló abruptamente a Laura para sacarla del círculo. Se oyó un estremecedor quejido. Laura cayó de rodillas y mi madre me dijo, levántala rápido. Agarró su atomizador y comenzó a rociarla. Tomó 2 conos de papel que ya tenía preparados con incienso, los prendió y recorrió todo su cuerpo con ellos. Tronaban y olían como si dentro tuvieran pelo. Laura comenzó a vomitar. Yo me impresioné porque parecía sangre, pero al acercarme para detenerla y que no se cayera, era una sustancia negra, con un olor como a tumba de panteón. Se sentía como se le doblaban las piernas. Mi mamá la seguía rociando, mientras su mamá y yo la deteníamos para que no se cayera. Mi mamá me dijo, pásala a la sala y recuéstala en el sofá, y una de ustedes regrese de inmediato y la otra quédese con ella. Así lo hicimos. Le dije a su mamá que ella regresara al cuarto. Después de unos minutos salió y me dijo que fuera yo. Mi mamá me limpió y me pidió que le ayudara a limpiarse ella. Ahí sí nos tardamos más de media hora. Salimos y dijo que así teníamos que dejar las veladoras hasta que se acabaran. La mamá de Laura, asustada, dijo que no respondía, pero mi mamá le comentó que era normal, que ahorita estaría así por un par de días. A pesar de hacérsela fuerte, yo sabía que mi mamá estaba muy desgastada, pero todavía le explicó a la mamá de Laura lo que había hecho y para qué era. Lo primero que tenía que hacer es empezar a despegarle al muerto y después continuaría con la brujería que tiene. Va a ser largo y engorroso, pero la vamos a curar. A la prima no le vayan a decir nada hasta que yo les diga, porque si se entera que le están curando, puede pedir un trabajo más fuerte, y ahí sí va a estar más difícil ayudarla. Mi madre decidió por 2 semanas no dar más consultas para recuperarse bien. Ahora ya lleva casi un año tratando a Laura y su mejoría ya se nota. No sé cuánto tiempo más durará ese trabajo, pero sé que mi madre logrará curarla por completo. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.